hay que dejarlo coger. Cuando haya alguien Bueno, buenas noches. Soy César, soy uno de los administradores del grupo. Nunca me gusta hacer en vivo, ¿verdad? Pero ha sembrado muchas expectativas la relación del condominio Cesarín en Mayagüez y creo que la familia Cesarín se le debe una explicación a la comunidad. El condominio Cesarín, pues, no es simplemente una acumulación de concreto armado y varilla. Es un parte primordial, un dínamo que hace rodar muchas cosas en esa área del pueblo de Mayagüez. Pero hoy hubo una conferencia de prensa y quiero leérselo, ¿verdad?, en el Museo de Fillo. El arquitecto es un mayagüezano, Salvador Alemañi, una persona muy respetada. No lo compró el Banco Popular, porque quien lo compró junto con otros 3 socios, uno fue Richard Carrión Matienzo, que es el hijo mayor de Richard Carrión, que no es lo mismo Gimnasia con Magnesia, ¿verdad? No es que el Popular se haya comprado todo el bloque. Sí, les voy a leer parte de lo que tengo aquí en el comunicado, ¿verdad? La compañía se llama WCP o WCP Management LLC. Y hoy era la primera piedra en donde estaba la ferretería, lo cual lo abrieron completamente. Ahí se ven las dimensiones que amplio es en el edificio Cesarín. Ese edificio junto con los demás, ¿verdad?, son 2 edificios. Cumplían sobre 95 apartamentos. Ellos los han multiplicado a un nivel de 130, no, perdón, esos son empleos. Se han multiplicado a un nivel de 164 apartamentos. Son apartamentos de 1 y 2 cuartos. Ponen demolición porque tienen que romper las paredes para que las paredes de los pasillos caigan en los anchos modernos, las puertas con los anchos que conlleva, ¿verdad? Son edificios de los años 60 y 70. Están ajustados a nuestro tiempo. Ahora, imagínense, aquí están describiendo que van a tener gimnasio, van a tener áreas comunes. Y imagínense esos edificios cuando se tuvieron que cerrar por el Gran Fuego. Ya tenía un gimnasio, que era del señor Riera, tenía el ballet de Jimito, que muchos lo conocerán, tenía banistería, tenía 2 oficinas de doctores, ya tenía una aportación que hacía correr la economía. Y eso estamos hablando con infraestructura de los años 60 y 70. Ahora imagínense con esta infraestructura que le van a aportar del siglo XXI. La familia Cesarín no ganó una cosa como muchas personas han dicho, unas millonadas que lo dejaron caído porque ya estaban como los muñequitos ricos más patos, que la bóveda estaba llena de moneda y nadaban adentro de ellas. No, esa no es la historia. Sabíamos que teníamos que vender el edificio y que era sangre joven e invertir. Este muchacho, Richard Carrión, el ingeniero Carlos, son gente que vienen con mucha juventud, con muchas ganas de echar para adelante, y el municipio está muy aguado. El municipio no compró el edificio, no pueden usar la misma vara, usando otros ejemplos de Mayagüez. Ese edificio lo compró una empresa privada, pero si el municipio está dando lo más que puede para que esto corra. ¿Por qué tiene esa conciencia tan despierta sobre eso? Porque yo también lo dije hace tiempo. Si el condominio Cesarín corre gran parte de la economía de esa área. Cuando cerró el condominio Cesarín, muchos de los que vivimos en la calle Méndez Vivo habrán visto cómo llegaron a cerrar muchos negocios y casas mucho más allá que la economía como estuviera cogiendo en Puerto Rico mundialmente. Sí, el Western Gun afectó mucho, pero creaba un cierto movimiento. Este edificio no es un asilo de ancianos, no es una égida
4 cuartos con metro, pero sí, esto es un edificio para ese tipo de personas que trabajan, que va a estar actualizado con Wi-Fi, con plantas eléctricas en cada una de las torres, y va a aportar mucho. Sí, ya esa aportación que antes hacía la familia Cesaní y las aseguradoras nos odiaban por eso, de que dejábamos que el pasillo fuera un pasillo común entre el Sánchez Martínez y la calle Méndez Vigo, pues tendrá que desaparecer. Mucha gente sufrían accidentes, muchos pillines cogían ese shortcut para llevarse las cosas y la policía estatal no le gustaba mucho ese tipo de atrecho, pero el amor a la ciudad valía mucho más que eso. Hablando de historia, pues creo que sí es conveniente hablar. Esos edificios no se crearon de una sola vez. El City College fue el más viejo de esos 3 edificios, fue el primero que se vendió. Luego surgió el que más promocionan, donde estaba la ferretería Cesarina Weber, que se recuerda más por la ferretería porque se construyó pensando más en la ferretería, por eso que tiene una doble altura, y los apartamentos eran un aditamento, por eso es que tenía esa entrada por al lado que no era tan atractiva para los inquilinos, pero se dieron cuenta que era el futuro de Mayagüez en cuestión de renta, en una calle que estaba dominada por mansiones victorianas que ya estaban siendo resididas por personas que ya sus hijos no vivían allí, ya eran personas que estaban entrando a edad mayor. Los hijos siguieron el mismo ejemplo del condominio Cesaní y hicieron sus edificios también en esa calle. El primero fue el Darlington. El condominio se construyó encima de lo que era la casa de mi bisabuela, lo cual conllevó un dolor familiar perder la casa de mi bisabuela, pero era parte del progreso de la familia. Este póster que tengo atrás, que le tomé una imagen y mucha gente lo ha comentado, es un póster que impregna lo que son los años 80 de Mayagüez comercial. Los rescaté del sótano del Cesarí, pero el vidrio bendito no ha hecho mucha justicia con el reflejo. Yo en mi aportación al grupo, que es de Héctor Santiago González, doy cosas históricas, pero también doy mucho de empleo y cosas económicas, porque sí, soy consciente de que también una ciudad necesita trabajo y empleo. Y eso es lo que se está cumpliendo con este tipo de proyectos como el condominio Cesaní, que va a crear como 130 empleos directos y otros 200 indirectos. No siempre son fábricas como las 936 que tanta gloria nos dio, las que hacen girar la economía. Necesita este tipo de dinero. Esos terrenos que estaban hacia el lado de la calle de Diego llegó a ser un pantano por muchas décadas. Muchas personas lo recuerdan así y se jugaba béisbol en ese pantano. Inclusive el circo de los hermanos Marcos llegó a utilizar esos terrenos para poner sus carpas. Paulatinamente el condominio que está en la calle de Diego pues es el último que se construyó en los años 70. Muchos de los materiales pues eran, claro está, remitentes de la ferretería Cesaní Jagüeal, y siempre en Mayagüez pues nos hablaban de los daños de los condominios Cesaní, que tenían muchas combinaciones de colores, fuera de lo común, no eran blancos completos como ahora se acostumbra. Pero siempre tuvo una función social. Los condominios no son una idea espontánea hecha por un economista, fue algo que surgió paulatinamente, orgánicamente, desde una finca en el barrio Maní de Mayagüez, de mis tatarabuelos, y fueron acumulando hasta que invirtieron en el pueblo de Mayagüez porque creían en Mayagüez. Hoy no pude explicar todo esto en la conferencia de prensa. Era una conferencia de prensa muy compacta. Yo no estaba para dar la charla, pero ustedes, los amigos de la familia de Mayagüez por siempre, yo los veo como mi familia extendida y creo que me debía a ustedes darle esta charla. Claro está, es un grupo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, de 15,000 personas, según tengo entendido, y tiene un alcance bastante alto, bastante largo la palabra.
transmitiendo desde el condominio Las Mesas para que ustedes lo sepan, ahí luz. En el Cerro Las Mesas, estamos cerca de Groen. Este apartamento sufrió mucho con el huracán Fabián. ¿Cómo es que se llama el huracán? Fiona. Le cambiaste el nombre al huracán. El condominio Cesani, con todo y que digan que el pueblo de Mayagüez está vacío, pero sí va a tener un banco popular completamente remodelado, donde era el Western Bank, que fue otra gloria de Mayagüez. Tiene otra gloria de Mayagüez, que es la agencia Soler, que se ha dado al frente. La famosa gasolinera Golf, que tenía en la calle Méndez Vigo, creo que va a ser móvil. Quiero la pronta recuperación de Carlos Aguayo Wimbo, que yo creo que va a tener un food mart, que hace falta en el área. Además que está el Museo de Filló, que allí yo laboro a sus órdenes, allí siempre al que quiera visitar. Y al lado que está el doctor Monzón, que muchas personas dicen que es la casa de donde nació Martínez Nadal, pero eso tendremos que ver. Donde estaba la ferretería Cesani Hardware, va a ser algo muy curioso. En vez de ser un negocio, va a ser como una especie de food center, como el que tuvo el shopping center de al frente de la Vita, ¿verdad? Al frente del colegio. Va a tener café, o sea que va a tener varios ingredientes que van a servir para socializar en el pueblo de Mayagüez. Y para los pequeños comerciantes tener su espacio. Además del gimnasio que va a tener, y otros aditamentos, que va a ser un concepto que la gente rápido lo comparan con la Ciudadela en Santurce, pero yo creo que Ciudadela, los que lo han visitado todavía, tienen muchos espacios que están esperando desde hace 10 años a ver qué sucede, con unos precios muy onerosos, pero el condominio Cesani va a estar mucho más accesible a la ciudadanía. Estos edificios fueron hechos con mucho amor por mi padre, uno de ellos el ingeniero Pepito Cesani. Él falleció por COVID hace como unos 2 años, calculo, fue el número 2 en Puerto Rico. Hubo muchas lágrimas, mucho sudor, mucha sangre. Nosotros mismos quisimos sostenerlo de parte de mi padre y de la mía. Hicimos acercamientos para ver si se podía hacer viable económicamente y se podía hacer un tipo de trato de espacio. Mi padre no pudo tener esa conversación para llegar a eso. Ya sus 80 años habían llegado y nosotros pues no teníamos esa inversión que requiere, que ahora lo van a tener ustedes. El valor sentimental, yo aprendí a coger bicicleta en ese estacionamiento, jugamos a escondernos en esos almacenes. Fiestas navideñas. ¿Perdón? La fiesta navideña. La azotea era las fiestas navideñas, y cualquier otra institución mayagüezana como la Cámara de Comercio, que mi padre estuvo muy orgulloso, de otras instituciones podían utilizarla. Cesani Agüera y la finca usaban la azotea, con cuando se daba el bono navideño, que no era una obligación darlo. Y hubo unas aportaciones, vivió mi bisabuela arriba, o sea, gran parte de mi familia residieron allí. Era simplemente una estructura para coger renta. Cada vez que alguien se quedaba en un ascensor, uno de los parientes tenía que coger al ascensor a tratar de socorrer a la persona que estaba en el ascensor atrapada. Era llamar a un técnico de Otis para que viniera de San Juan. Y nosotros hicimos, pero con mucho amor y con mucho. Todavía yo guardo el llavero de las llaves maestras del condominio Cesani. Esas llaves maestras se utilizaban en muchos candados maestros en las casas de mi familia, con la mentalidad que si había un fuego o algún incidente, podía cualquiera socorrer. No voy a seguir hablando porque se me está trancando la voz. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga.
cayó por todos lados, mami. Amigo, en cierto modo estoy apreciando mi vida. Pero es la única manera que ustedes vean la furia. Yo no había visto esto sobre la bahía. Está cepillando la bahía de Añasco y Mayagüez. Y me derrumbó la tormentera de aquí al frente, ¿ok? Pero estamos bien. En vivo, mami. Vimos algo muy raro, los pelícanos flotando, con la cabeza recogida, se dejan llevar por el viento, iban flotando hasta que se los llevó. No sé a dónde habrán llegado ya ellos. Ellos flotando de un palo de alimento. Bueno, pues voy a finalizar. No dejes nunca que nadie te diga de que eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo, es imposible, que nadie lo consigue, eres un soñador. Y le vas a decir, no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que parece que está bien, ninguna cosa que me sienta te quiero hacer, porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que me das a hacer y quieres. Claro, eso se cayó por todos lados, mami. Amigo, en cierto modo estoy apreciando mi vida. Pero es la única manera que ustedes vean la furia. Yo no había visto esto sobre la bahía. Está cepillando la bahía de Añasco y Mayagüez. Y me derrumbó la tormentera de aquí al frente, ¿ok? Pero estamos bien. En vivo, mami. Vimos algo muy raro, los pelícanos flotando, con la cabeza recogida, se dejan llevar por el viento, iban flotando hasta que se los llevó. No sé a dónde habrán llegado ya ellos. Ellos flotando de un palo de alimento. Bueno, pues voy a finalizar. Ya está en vivo. No me avisa cuando haya alguien ya. Bueno, buenas noches. Si yo hubiese salido de los administradores del grupo. Nunca me gusta hacer en vivo, ¿verdad? Pero ha sembrado mucha expectativa
la relación del condominio Cesaní en Mayagüez y creo que la familia Cesaní se le debe una explicación a la comunidad. El condominio Cesaní, pues, no es simplemente una acumulación de concreto armado y varilla, sino también es parte primordial, un dínamo que hace rodar muchas cosas en esa área del pueblo de Mayagüez. Pero hoy hubo una conferencia de prensa y quiero leérselo, ¿verdad?, en el Museo de Fillo. El arquitecto mayagüezano Salvador Alemañi, una persona muy respetada, no lo compró el Banco Popular, porque quien lo compró junto con otros 3 socios, uno fue Richard Carrión Matienzo, que es el hijo mayor de Richard Carrión, que no es lo mismo Gimnasia con Magnesia, ¿verdad? No es que con el Popular se haya comprado todo el bloque. Sí, les voy a leer parte de lo que tengo aquí en el comunicado, ¿verdad? La compañía se llama WCP o WCP Management LLC. Y hoy era la primera piedra en donde estaba la ferretería, lo cual lo abrieron completamente. Ahí se ven las dimensiones que amplió en el edificio Cesaní. Ese edificio junto con los demás, ¿verdad?, son 2 edificios. Cumplían sobre 95 apartamentos, que ellos los han multiplicado a un nivel de 130, no, perdón, esos son empleos. Se han multiplicado a un nivel de 164 apartamentos. Son apartamentos de un y dos cuartos. Ponen demolición porque tienen que romper las paredes para que las paredes de los pasillos caigan en los anchos modernos, las puertas con los anchos que conlleva, ¿verdad? Son edificios de los años 60 y 70. Y lo estaban ajustando a nuestros tiempos. Ahora, imagínense, aquí están describiendo que van a tener gimnasio, van a tener áreas comunes. Y imagínense esos edificios cuando se tuvieron que cerrar por el gran fuego. Ya tenía un gimnasio, que era del señor Riera, tenía el ballet de Jimito, que muchos lo conocerán, tenía banistería, tenía 2 oficinas de doctores, ya tenía una acción que hacía correr la economía. Y eso estamos hablando con infraestructura de los años 60 y 70. Ahora imagínense con esta infraestructura que le van a aportar del siglo XXI. La familia Cesaní no ganó una cosa como muchas personas han dicho, unas millonadas que lo dejaron caído porque ya estaban como los muñequitos ricos más patos, que la bóveda estaba llena de moneda y nada adentro de ellas. No, esa no es la historia. Sabíamos que teníamos que vender el edificio y que era sangre joven e invertir. Este muchacho, Richard Carrión, el ingeniero Carlos, son gente que vienen con mucha juventud, con muchas ganas de echar para adelante, y el municipio lo está apoyando a mí. El municipio no compró el edificio, no pueden usar la misma vara, usando otros ejemplos de Mayagüez. Ese edificio lo compró la empresa privada, pero si el municipio está dando lo más que puede para que esto corra. ¿Por qué tiene esa conciencia tan despierta sobre eso? Porque yo también lo discutí hace tiempo. Si el condominio Cesaní corre gran parte de la economía de esa área. Cuando cerró el condominio Cesaní, muchos de los que vivimos en la calle Méndez Vigo habrán visto cómo llegaron a cerrar muchos negocios y casas mucho más allá que la economía como estuviera cogiendo en Puerto Rico mundialmente. Sí, el Western Bank afectó mucho, pero creaba un cierto movimiento. Este edificio no es un asilo de ancianos, no es una égida más, porque hay varias en Mayagüez, porque todos vamos para bien. Es un condominio que es de 55 años y de 21 años que estén activos. ¿Qué quiere decir con que estén activos? Que trabajen, que aporten. Necesitamos ese tipo de sangre en el pueblo de Mayagüez. Yo mismo no tengo hijos. No
a estar actualizado con Wi-Fi, con plantas eléctricas en cada una de las torres y va a aportar mucho. Sí, ya esa aportación que antes hacía la familia Cesaní y las aseguradoras nos odiaban por eso de que dejáramos que el pasillo fuera un pasillo común entre el ensanche Martínez y la calle Méndez Vigo, pues tendrá que desaparecer. Mucha gente sufría accidentes y muchos pillines cogían ese shortcut para llevarse las cosas y la policía estatal no le gustaba mucho ese tipo de atrecho, pero el amor a la ciudad valía mucho más que eso. Hablando de historia, pues creo que sí es conveniente hablar. Esos edificios no se crearon de una sola vez. El City College fue el más viejo de esos tres edificios. Luego surgió el que más promocionan, donde estaba la ferretería César Juega. Se recuerda más por la ferretería porque se construyó pensando más en la ferretería, por eso que tiene una doble altura. Y los apartamentos eran un aditamento, por eso es que tenía esa entrada por al lado que no era tan atractiva para los inquilinos. Pero se dieron cuenta que era el futuro de Mayagüez en cuestión de renta. En una calle que estaba dominada por mansiones victorianas que ya estaban siendo resididas por personas que no vivían allí, ya eran personas que estaban entrando a edad mayor. Los hijos siguieron el mismo ejemplo del condominio Cesaní y hicieron sus edificios también en esa calle. El primero fue el Darling. El condominio se construyó encima de lo que era la casa de mi bisabuela, lo cual conllevó un dolor familiar perder la casa de mi bisabuela, pero era parte del progreso de la familia. Este póster que tengo atrás, que le tomé una imagen y mucha gente lo ha comentado, es un póster que impregna lo que son los años 80 de Mayagüez comercial. Los rescaté del sótano de Cesarí, pero el vidrio orgánico no ha hecho mucha justicia con el reflejo. Yo en mi aportación al grupo, que es de Héctor Santiago González, doy cosas históricas, pero también doy mucho de empleo y cosas económicas, porque sí, soy consciente de que también una ciudad necesita trabajo y empleo. Y eso es lo que se está cumpliendo con este tipo de proyectos como el condominio Cesaní, que va a crear como 130 empleos directos y otros 200 indirectos. No siempre son fábricas como las 936 que tanta gloria nos dio, las que hacen girar la economía. Necesita este tipo de dinero. Esos terrenos que estaban hacia el lado de la calle de Diego llegó a ser un pantano. Por muchas décadas, muchas personas lo recuerdan así, y se jugaba béisbol en ese pantano. Inclusive el circo de los hermanos Marcos llegó a utilizar esos terrenos para poner sus carpas. Paulatinamente el condominio que está en la calle de Diego fue el último que se construyó en los años 70. Muchos de los materiales pues eran, claro está, remitentes de la ferretería Cesaní Jagüeal, y siempre en Mayagüez pues nos hablaban de los daños de los condominios Cesaní, que tenían muchas combinaciones de colores, fuera de lo común, no eran blancos completos como ahora se acostumbra. Pero siempre tuvo una función social. Los condominios no son una idea espontánea hecha por un economista, fue algo que surgió paulatinamente, orgánicamente, desde una finca en el barrio Maní de Mayagüez, de mis tatarabuelos, y fueron acumulando hasta que invirtieron en el pueblo de Mayagüez porque creían en Mayagüez. Hoy no pude explicar todo esto en la conferencia de prensa. Era una conferencia de prensa muy compacta. Yo no estaba para dar la charla, pero ustedes, los amigos de la familia de Mayagüez por siempre, yo los veo como mi familia entendida. Y creo que me debía a ustedes darle esta charla. Claro está, es un grupo que nosotros